Toma la mano de la persona que está a tu lado, por favor, aleluya. Comienza a orar por tu hermano, por tu hermana. Vamos, que se rompa toda opresión. Que se rompa toda opresión. Toda limitante. Todo plan satánico se tiene que romper. Todo plan del diablo se tiene que romper. Toda opresión demoníaca se tiene que romper. Todo cerco satánico se tiene que romper. Tú no vienes a este lugar a perder el tiempo, iglesia. Vamos. Oh, el que está con nosotros es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hey, aleluya. Jehová de los ejércitos, manifiéstate en esta hora. Jehová de los ejércitos, Padre poderoso, mira a tu siervo, mira a tus siervas, mira a tu pueblo, Señor, extiende tu mano y que todo plan del diablo sea quebrantado, arruinado, destruido en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, que toda semilla de fracaso, miseria, opresión y depresión sea desarraigada ahora. Que toda opresión de enfermedad sea desarraigada ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, ora conmigo. Ora por tu hermano y por tu hermana. Por favor, levanta tu voz y ora como un guerrero, como una guerrera. No pares. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos la sangre de Jesús sobre este santuario, sobre cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste. Que toda fortaleza mental, que toda fortaleza espiritual se rompa en el nombre de Jesús. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia, levanta tu iglesia, levanta tu iglesia. Padre, levanta tu iglesia. Edifícala, Señor. Fortalécela, Señor. Es tu iglesia. Tú dijiste que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche y háblanos. Manifiéstate, Señor, en la vida de cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Manifiéstate en la vida de mi Padre espiritual. Manifiéstate en la vida de mamá Minerva, Señor. Que veamos milagros, señales y prodigios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Cristo que mi vida jamás volverá a ser igual. Esta noche yo recibo la palabra de Dios, que tiene el poder de cambiar mi vida para siempre. Diga, mi corazón es como un terreno. Diga, un buen terreno que recibe la palabra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La palabra implantada que voy a recibir hoy cambiará mi vida para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Padre, que cada uno tenga un encuentro con tu palabra esta noche. Espíritu de Dios, sopla sobre esta palabra, sopla sobre la predicación, para que la historia de cada persona en este lugar cambie, para que los destinos sean cambiados y para que las historias sean cambiadas, Señor. En el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5 verso 16. Dile al que está a tu lado: cada uno es responsable de su vida espiritual. Cada uno es responsable de su vida emocional. Cada uno es responsable de su propio destino. Digo pues, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice: mi consejo es este: vivan con libertad, animados y motivados por el Espíritu de Dios. De esa manera ustedes no van a alimentar los impulsos de su propio egoísmo.
Otra versión dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es culto de oración y usted tiene que aprender esto. El apóstol nos manda a nosotros en Santiago a orar fervientemente. Que la oración del justo puede mucho. Pero resulta que usted puede orar en el Espíritu, pero usted también puede orar en la carne. Hay oraciones que no tienen espíritu, hay oraciones que son pura carne. Amén. Diga conmigo: yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y resulta que nosotros tenemos que aprender a vivir más por el espíritu que por la carne. Y cuando hablamos de carne, no necesariamente estamos hablando de pecado. Estamos hablando de tu naturaleza humana. Diga: naturaleza humana. Y usted tiene que esforzarse por crecer, o por edificar, o por entrenar su espíritu más, mucho más que su naturaleza humana. Cuando yo me convertí a Jesús, yo tenía 22 años. O sea, mi carne tenía entrenándose 22 años. Como yo no era un hijo de Dios, entonces toda la crianza que yo tuve desde que nací hasta los 22 fue una educación en la carne, en la humanidad, enfocada en las emociones, los sentimientos y los deseos del ser humano. Por eso cuando nos encontramos con Cristo y llegamos a esta vida espiritual, la vida espiritual es tan contraria a la vida que uno vive. Porque resulta que el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios en nosotros, se opone a la humanidad de nosotros, y nuestra humanidad se opone al Espíritu. Y aquí la que se tiene que someter es la mente. Aquí la que se tiene que someter es la carne, la humanidad. Como dice la Biblia, el mensajero, tu egoísmo. Porque el ser humano es bien egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Y si queda para alguien, es para mí. Amén. Entonces yo tengo que tratar, como un hijo de Dios, de vivir por el Espíritu. Dile al que está a tu lado: aprende a vivir por el Espíritu. Y a no satisfacer los impulsos de tu naturaleza pecaminosa o de tu carne. Aquí está. Pero es que no todos los impulsos de la carne son a pecado. No, cuando hablamos de los impulsos de la carne, nuestra mente como que nos manda a lo inmoral, lo pecaminoso, lo malo. No. Un impulso de la carne es: ¿por qué tengo que orar en voz alta? ¿Por qué yo tendría que? No, Dios sabe que yo puedo orar en voz baja, Él me va a entender. No. Sé espiritual. Clama a mí, yo te responderé. Entienda, Dios no deja oculto cómo es que Él quiere que el Espíritu opere. ¿Están conmigo? Él dice: levanten las manos. Él dice: salten. O sea, a Dios le gusta que tú seas expresivo en tu espíritu. Pero la carne no quiere. Pero hay otros que son gritones, pero es en la carne. Hay gente que se va al otro lado y ya aman el escándalo y creen que eso es ser espiritual. No. Dios de mi carne nada quiere, porque la carne es egoísta. Entonces Dios quiere que todo lo que yo haga en mi carne sea única y solamente para su gloria, no para la mía. Es para que Él brille, no para que yo brille. Es para que Él quede bien, no para que yo quede bien. Es para que Él sea reconocido, no yo. Por eso este asunto de la carne todo el tiempo hay que estar. Usted no manda, usted aquí no gobierna. Pero usted se va a dar cuenta que vivimos en una generación que no importa cuánto Dios diga, levante las manos. ¿Por qué no las levantas arriba? Te vas a encontrar con que tu mente dice: ¿y por qué tan arriba? Y vas a encontrar gente que encuentran explicaciones. Dios sabe que hasta aquí. No. Creo que la semana pasada les hablé acerca de la adoración. Cuando la gente canta, cuando la gente adora al Señor, hay gente que se reprime mucho, pero en su corazón saben cómo deberían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque la carne venció. La carne ganó. La carne tuvo más fuerza que el Espíritu.
Y no solamente es alabanza y adoración. Hay muchas cosas donde la carne te va a llevar a situaciones donde no son pecado, pero te van a robar oportunidades y momentos divinos para tu prosperidad, para tu bendición, para tu salud, para tu progreso y para tu avance. Y no es pecado necesariamente como algo inmoral. Digo pues, andad en el Espíritu. Dile al que está a tu lado, hay que vivir en el Espíritu. Hay que estar echando mano de la vida eterna. Porque el deseo de la carne, el deseo de mi humanidad es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Dile al que está a tu lado, no puedes hacer lo que se te antoje. Por eso una persona espiritual es una persona que vive en obediencia a la palabra de Dios. Diga, obediencia a la palabra de Dios. Y yo sé que inmediatamente yo dije palabra de Dios, usted pensó en este libro, amén. Bueno, pero resulta que este libro contiene la palabra de Dios, pero resulta que cuando usted recibió a Cristo, usted recibió el que recibió a Cristo recibió la palabra de Dios. O sea, usted tiene la palabra de Dios dentro de usted. Por eso el apóstol dice, nadie va a tener que decirte a ti qué hacer o qué no hacer, porque ya tú tienes al Espíritu Santo. Nadie debería estar enseñándote a ti qué hacer o qué no hacer, porque ya tú tienes al Espíritu Santo. Si tú no estás haciendo lo que el Espíritu Santo te pide que hagas, por eso yo estoy aquí, para recordarte lo que tienes que hacer. Pero se supone que tú hagas lo que el Espíritu Santo que mora dentro de ti, la palabra que mora dentro de ti, se supone que tú lo hagas por naturaleza. Si hiciéramos eso, viviríamos en victoria. Porque entonces tú no estarías haciendo lo que tu mente dice, no estarías haciendo lo que tus emociones dicen, estarías preguntándole a tu espíritu, ¿qué quieres que yo haga? Porque el mismo que es la palabra, el verbo que se hizo carne, vive dentro de mí. Entonces, cuando se trate de orar, Satanás sabe que cuando nosotros oramos, diga, cuando oramos, lo que la oración hace es que ensancha tu capacidad espiritual. Porque cuando nos convertimos al Señor, cuando tú recibes a Cristo en el corazón, la primera vez que lo recibiste, tú recibiste un Cristo glorioso, pero dentro de ti pequeño. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, el tamaño del Cristo que tú tienes dentro, el tamaño del Cristo que tú tienes dentro es el mismo tamaño que Él tiene para controlar, dirigir o guiar tu vida. ¿Qué tanto puede gobernar Él o guiar tu vida? Es el tamaño del Cristo que tú tienes. El Cristo de muchas personas es un bebito, no tiene control de nada, pero está ahí. Hay gente que son hijos de Dios, pero su Cristo es un bebé. Mamá, papá, teta. Es lo único que Cristo puede hacer. En verdad hay gente nacida de nuevo, pero son bebés espiritualmente. Son bebés. Su Cristo es bebé. Su Cristo es pequeño, su Cristo es inmaduro. Su Cristo no progresa, no avanza no porque algo esté mal con Dios. Es porque no hay capacidad. Diga capacidad. Cuando yo leo la palabra, cuando yo me lleno de la palabra, y lo que yo estoy haciendo es creando capacidad. Por ejemplo, aquí hay algunas hermanas en embarazo. Ningún bebé, cuando una mujer concibe, ningún niño crece de la noche a la mañana de 0 a 9 meses. Se necesitan 9 meses. Y qué tremendo que esos 9 meses o 40 y ¿cuántas semanas? 40 semanas. Pasan dos cosas. El bebito, el feto, comienza a crecer. Pero el cuerpo de la mujer comienza a hacerle espacio. No solamente se ensancha la piel, los intestinos se corren para atrás, se echan para arriba, los pulmones todo dentro de la mujer se empieza a reacomodar. Se reacomoda o se acomoda para darle espacio al bebé. Y cuando ya
por dentro ya todo se acomodó, le dio espacio al bebé, ahora la piel es la que se tiene que estirar. Si tú le haces eso a una mujer en una semana, la matas. El cuerpo de la mujer necesita esas 40 semanas para sufrir todo ese cambio, y el bebé necesita esas 40 semanas para desarrollarse. De la misma manera sucede en el espíritu. Cuando yo leo la palabra, estoy ensanchando mi cuerpo espiritual o mi espíritu. Le estoy haciendo espacio a Cristo en mí. Una persona sin palabra es una persona en la cual Cristo no se puede desarrollar. Entonces, si el embarazo de una mujer son 40 semanas, ahora llevemos eso hipotéticamente al espíritu. Hay personas que han repetido el mismo mes del embarazo 20, 30 meses. O sea, tienen 30 meses de embarazo, pero su bebé no pasa de la primera semana. ¿Ustedes no han visto que hay mujeres que su proceso de crecimiento del embarazo es diferente? Hay mujeres que tienen 5 meses de embarazo y están flacas. Y uno dice, ¿y no que está en embarazo? Sí, estoy en embarazo. ¿Dónde? Ah, pero dicen 5 meses. Y eso es como si hubieran quitado un tapón. ¡Pum! A los 6. ¡Pum! 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 Bueno, hay cristianos que llevan 20 años en un mes de embarazo. Su Cristo no ha crecido. Pero cuando usted habla con ellos, usted se da cuenta por qué. Hay personas que llevan meses y años en la iglesia. Usted habla con ellos y no tienen un lenguaje espiritual. No tiene una mentalidad espiritual. Ni un lenguaje, ni una mentalidad, ni un accionar espiritual. Por ejemplo, ¿qué es un accionar espiritual? Cuando yo vengo a la iglesia, la gente piensa que para adorar uno tiene que sentir adorar. No. Si usted no siente adorar, usted se provoca a adorar. Si usted no quiere saltar, usted se provoca a saltar. Porque usted cuando se provoca, cuando usted se obliga, usted le está diciendo a su cuerpo, a su carne, a su humanidad, a su egoísmo, usted le está diciendo a su humanidad, hey, aquí mando yo. Y si, aunque no quieras saltar, vas a saltar. Aunque no quieras adorar, vas a adorar. No quieres orar, pues vas a orar. No te quieres arrodillar, pues te arrodillas. ¿Me hago entender? Tu espíritu tiene que aprender a tomar el control. Pero tienes que crecer. Tienes que saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante la palabra. Por eso es tan importante la oración. La oración ensancha tu espíritu. Ensancha tu espíritu. Ensancha tu espíritu. Le da crecimiento a tu espíritu. Entonces, una persona que lee la palabra, medita la palabra, susurra la palabra, declara la palabra, proclama la palabra, pero además ora la palabra y está en esta comunión con el Espíritu Santo, su espíritu se está ensanchando y ensanchando y ensanchando y ensanchando. Pastor, ¿y por qué es necesario que el espíritu se ensanche? ¿En qué medida tú quieres que Dios se mueva en ti? ¿En qué medida? Porque la única medida que Dios tiene para moverse en mí es la capacidad que mi espíritu tiene para que Él se mueva. Yo hace tiempo les puse un ejemplo. Imagínense, este edificio necesita electricidad, ¿sí o no? O sea, si yo quiero tener luz eléctrica en este edificio, yo tengo que tener un cableado. Yo tengo que tener unos cables que conduzcan la corriente, ¿cierto? Esos cables tienen que ir a una central que está allá en la puerta, y esa central va pegada a un poste que tiene un transformador, y ese transformador me trae energía a mí, pero ese transformador está conectado a otro aparato, que seguramente está conectado a otro aparato, y entre más cerca esté a la fuente, más gruesos son los cables, porque desde donde sale la potencia, yo no sé si usted sabía, pero la electricidad se mide por amperios, es amperaje, voltaje. O sea, la electricidad tiene voltios y amperios. Lo que es peligroso no son los voltios, lo que es peligroso es el amperaje. Lo que puede matar a una persona es los amperios, la potencia. La fuerza de corriente no está en el voltaje, la fuerza de la corriente está en los amperios de la corriente. Y para que a este local llegue esta luz eléctrica, los cables tienen que estar preparados para los voltios, pero también para el voltaje. Porque lo que puede hacer que esos cables se recalienten y se quemen es que no están preparados para los amperios. Aquí está. ¿Tú te imaginas que yo le ponga a este edificio, para estas luces,
cablecitos para cargar celulares. Si yo trato de repartir la corriente eléctrica en todo este local con cable para cargar celular, se quema. Se quema. Entonces, si yo quiero que la corriente eléctrica fluya bien, yo necesito un cable, creo que es 12, ¿no? 12 o 10. Si es más grueso, tampoco va, o sea, como que si a la corriente que me dan yo le pongo un cable ya demasiado grueso, es por demás. ¿Están conmigo? O sea, lo importante es que Dios pueda encontrar en mí el tamaño y el soporte para él poder comunicar su espíritu. No sé si están conmigo. Entonces usted quiere que Dios a usted lo bendiga sobrenaturalmente, pero su cable es natural. Su cableado es natural. Si Dios hace algo contigo sobrenatural, te quema. Te quema. Por eso hoy yo hablaba con mi hija y le decía, el problema con los milagros es que los milagros son poderosos. Los milagros son una cosa sobrenatural. Pero ¿qué pasa con los milagros? A la gente se le olvida en un mes o en 2 meses que fue milagro. Los milagros tienen poca memoria. Cuando las personas están en necesidad, están en peligro de muerte y piden oración y se dan cuenta que Dios hizo algo, dicen gracias, Dios me salvó, y dan el testimonio y cuentan lo que Dios hizo. A mí me gustan los testimonios. Ustedes saben que si un testimonio jala otro. Pero haga este ejercicio, mire la misma persona mes a mes y usted se va a dar cuenta que la fuerza del milagro, ¿por qué? Porque esa persona recibió algo sobrenatural en una mente natural. Le dio un impacto en un momento. Ustedes han visto como que la luz, la potencia de la luz se aumenta y los bombillos como que alumbran fuerte y vuelven y bajan. Como que la tensión se sube. Ese es un milagro. Entonces cuando la tensión se sube, como que la luz se aumenta y vuelve y baja. Entonces un milagro hace como que tu espíritu se aumente, como que tu capacidad pasó la emoción y Entonces el mismo Pedro que hoy dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, unos meses más tarde estaba diciendo, yo no lo conozco. Amén. ¿Están conmigo mis hijos? Por eso cuando nosotros leemos la palabra, estamos haciendo el trabajo de ensanchar el espíritu. Cuando oramos, estamos haciendo el trabajo de ensanchar el espíritu. Cuando ayunamos, estamos ensanchando el espíritu. Le estamos haciendo espacio al Espíritu Santo para que Dios pueda depositar en mí más sabiduría, más conocimiento, más inteligencia espiritual, para que Dios pueda depositar en mí más revelación. Porque si yo tengo más capacidad espiritual, la capacidad para tener victoria en cualquier área va a ser mucho más sencilla. A Satanás le va a costar mucho trabajo tirarme al suelo. A Satanás le va a costar mucho trabajo derribar a una persona que tiene capacidad espiritual. Por eso mi Biblia dice que el que habla en lengua extraña, el que ora en el espíritu, a sí mismo se edifica. Otra versión dice, el que ora en lengua extraña, el que ora en lenguas, el que ora en el espíritu, está construyendo un edificio dentro de él. Está construyendo como un edificio dentro de él. Si yo tengo un edificio, yo puedo tener un edificio sobre arena o yo puedo tener un edificio sobre roca. El que edifica en el espíritu está edificando en roca. Entonces a Satanás le va a costar mucho trabajo tirarte al suelo. Jesucristo dijo, el que oye estas palabras y las hace. Lo voy a comparar a un hombre inteligente, sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Dile al que está a tu lado, necesitamos sabiduría. Diga, capacidad de sabiduría. Tenemos que crecer. Entiéndame, usted es un ser humano. Diga, ser humano. Y usted se va a dar cuenta, yo no sé, será porque ya tengo medio siglo, pero uno se va dando cuenta que las personalidades de las personas, la forma de ser que tú tienes, es la construcción social que se ha sembrado en ti desde que naciste hasta ahorita. Tú crees lo que crees por la gente con la que te has rodeado desde que naciste. Tú haces lo que haces
por la gente con la que te rodeaste. Tú piensas como piensas por la gente con la que te rodeaste. Entienda, usted hoy es el fruto de una construcción familiar, social, religiosa, como usted quiera. Entonces hay personas que tienen una forma de actuar y piensan, no es que yo soy así. No, tú no eres así, así te hicieron. Lo que Dios quiere hacer es volverte a ti al diseño original. Dios nos quiere devolver al diseño original. Usted cree que usted es como es y así es. No. A ti te hicieron mal. A muchas personas les cuesta creer, no porque no tengan la capacidad para creer, es porque crecieron en un ambiente donde creer, no, ¿qué tal? Yo solamente creo en lo que tengo en el bolsillo. ¿Fe? ¿Qué es eso? ¿Fe? No, yo creo es en trabajo. Riqueza, ¿quién dijo riqueza? Riqueza, eso es para otra gente. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. O sea, usted es resultado de lo que usted escuchó toda la vida. Su forma de ser resultado de lo que usted escuchó toda la vida. Su personalidad es afectada por eso. Si usted entiende eso, cuando usted llega a Dios le dice, Señor, aquí estoy yo. Destruye todo esto y hazlo de nuevo. Eso es. Dios quiere alterar tu manera de pensar. Dios quiere alterar tu manera de sentir. Dios quiere alterar toda tu personalidad para que nos parezcamos más a Él. Dios no quiere que Juan Bravo deje de ser Juan Bravo. Dios lo que quiere es que Juan Bravo se parezca cada vez más a Cristo. Por eso Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo decía, no es cuerpo, alma y espíritu. No, es espíritu, alma y cuerpo. El orden se afecta. Claro que sí. Si usted es cuerpo, alma y espíritu, es porque a usted lo domina su cuerpo. Yo no soy alma y espíritu, no, yo soy espíritu y alma. Mi espíritu tiene que ir adelante, le guste al alma o no le guste. El alma solamente tiene un trabajo de filtrar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cómo yo hago crecer mi espíritu? ¿Cómo yo desarrollo, capacidad espiritual? Ya les dije, por la palabra. 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú tienes que aprender a usar bien la palabra de Dios, a usarla bien, porque hay la posibilidad de usarla mal. Hay la posibilidad de usarla mal. Un ejemplo, estás enfermo, bueno, por algo será. Dios tiene un plan. Claro, Dios tiene un plan, sanarme. Entiendo, usted puede usar la palabra de Dios bien o la puede usar mal. Y la verdad, yo me encuentro con muchos cristianos que utilizan la palabra mal. En serio. Estás pasando por problemas económicos. Bueno, algo te está enseñando el Señor. Yo sé lo que me está enseñando, que no sé administrar, que es culpa mía y que Él tiene un plan para mí. Si yo aprendo a vivir según el pacto, dinero va a venir, prosperidad va a venir, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. ¿Ven la diferencia? Hay personas que utilizan la palabra para excusar su derrota, su fracaso, su escasez o su miseria. Y hay versos bíblicos que usted puede torcer para acomodarlos a su mal uso de la palabra o su necesidad o su lucha. ¿A cuánta gente sufriendo no les gusta Job? Todo el que está sufriendo se vuelve parcero, amigo, pata de Job. Bueno, si tú vas a agarrar de pata a Job, termina como Job, con el doble de lo que tenías antes, con el reconocimiento y la fama que no tenías antes, o el doble de lo que tenías antes. Así sí, Señor. Y la gente piensa que el sufrimiento de Job fueron como años. No fue un año. Fue entre 6 y 9 meses, no más. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Juan Bautista? 6 meses. Eso duró su ministerio. Tú puedes usar bien o tú puedes usar mal la palabra de verdad o la palabra de Dios. Y mi Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entienda, la ignorancia de la palabra de Dios es el arma más efectiva de Satanás contra el pueblo de Dios. Oseas 4 dice, mi pueblo fue destruido,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque no fueron espirituales. No porque no oraran, no porque no ayunaran. Entiendan, mis hijos, usted puede ser una persona que ora, ayuna, vigila y lee la palabra y aún así ignorante. Porque tú puedes leer en ignorancia. Ustedes entiendan, yo amo la lectura, los impulso a leer, pero yo no sé si ustedes han visto una persona leyendo sin respetar las comas, los puntos. ¿Has visto? Que uno le dice a alguien que lea y lee sin comas, o sea, se salta las comas, no existen, los puntos no existen, las exclamaciones no existen. Una persona así lee y usted no le entiende lo que leyó. Y si usted no entiende, menos entiende el que leyó. Una coma puede cambiar completamente el sentido de una oración. Entonces, de la misma manera usted puede estar orando mal. La Biblia dice que hay gente que oran consigo mismos. O sea, hay gente que valoran tanto su oración que se oran ellos. Ellos oran para que su oración les parezca bonita a ellos. Oh, mi chis. ¿Usted cree que todas las oraciones que usted hace subieron al cielo? No. Hay un montón de oraciones que nosotros hemos hecho que se quedaron en el techo. Porque las hicimos para sentirnos bien nosotros. Eso a Dios no le interesa. Hay gente que ayuna en ignorancia, ora en ignorancia, leen en ignorancia. Y hay gente que predica en ignorancia. Que Dios nos guarde de caer ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y uno diría, bueno, es que no había conocimiento. No, por cuanto desechaste. O sea, conocimiento había. Yo no sé si usted sabía, Maranata, pero esta generación es la generación que tiene más acceso al conocimiento espiritual y natural. Es más, hoy en día las librerías que venden libros de papel están a punto de quebrar. Ahora todo es digital. Y yo sé que los libros en papel, es muy rico leer un libro en papel, pero al final se vuelve muy práctico es poder leer en el celular o en una tabla, porque donde tú estés tienes el libro ahí. Y andar con un libro de papel ya es una cosa engorrosa. Conocimiento hay. Conocimiento hay. El asunto es que usted lo quiera. Tú te vas a dar cuenta en la Biblia que siempre que Dios quería hacer algo con un hombre le decía, sube acá. Diga, sube acá. En otras palabras, yo no voy a bajar más de lo que ya bajé. Tú quieres, sube. O sea, la forma como Dios sabe que tú de verdad lo quieres a Él es que tú subes donde Él está. La forma como Dios nos demostró que nos ama es que Él bajó hasta donde nosotros estábamos. Amén. Dios te demostró que te ama bajando hasta donde tú estabas. Ahora, ¿me quieres a mí? Sube donde yo estoy. Pero el hombre no quiere subir. El hombre sí quiere que Dios siga bajando. Sube. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, yo te envié la palabra, yo te envié el profeta, yo te envié el pastor, yo te envié el conocimiento, yo te envié los libros, yo te envié todo. Te lo puse en la mano y tú lo desechaste. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Eso es para los pastores. Esa parte es súper peligrosa. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Y yo no sé si usted sabía, pero aquí todos somos reyes y aquí todos somos sacerdotes. Mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo del sacerdote? El trabajo del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar el pueblo ante Dios. El sacerdote es el intermediario. Dios dice, yo no necesito que un ignorante me represente. ¿Qué es una persona sin conocimiento? Ignorante. Entienda, la palabra ignorante no es un insulto. La palabra ignorante es, usted no sabe. Y hay mucho ignorante representando a Dios. Hay mucha gente con ignorancia representando a Dios. Y Él dice, yo no quiero que un ignorante me represente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Yo te echaré. Ese echar es echado de aquí. Dios no quiere que una persona ignorante lo represente. Nadie dice amén, ¿ve? No. Hay gente que habla muy bonito de Dios y de Dios nada sabe. El único conocimiento de Dios que tienen son las películas de Éxodo o de los 10 mandamientos o las películas que ponen en la Semana Santa. En verdad, el problema que yo tengo con muchos de mis hermanos católicos
es que cuando yo les muestro el Cristo de la Biblia no se parece al Cristo de las películas católicas. Es el único problema que yo tengo. En serio. Yo le garantizo, todo católico que comienza a leer la Biblia termina carismático. Y si termina carismático, termina evangélico. Ese es el proceso. Porque claro, todo católico que comienza a leer la Biblia, a leerla en serio, termina carismático. Y de carismático a evangélico el paso es cortico. ¿Están conmigo mis hijos? La ignorancia en la palabra de Dios. Si tú ignoras lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, Satanás tiene un espacio donde engañarte. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Engañar. Él es el engañador. La palabra diablo es engañador, eso es todo. Él engaña. Satanás es un estafador. Satanás todo el tiempo está tratando de venderte una imagen, una identidad de alguien que tú no eres. Y lo triste es que la gente lo cree, la gente lo acepta. Satanás no necesariamente te necesita pecando, adulterando, fornicando, en pornografía, Satanás no. Si Satanás sabe que ahí no te va a involucrar a ti, él va a ver cómo te mantiene buen evangélico, buen cristiano, pero sin identidad, inútil. Pregúntale a cualquier pastor. ¿No tenemos la iglesia llena de un montón de gente que saben la palabra, conocen la palabra, pero son inútiles para la iglesia? Dile al que eso todo, la ignorancia mata. Dile, la ignorancia de la palabra de Dios es mortal, enferma, empobrece, destruye, deprime. Jesús conocía la palabra. Jesús era la palabra encarnada, hablaba la palabra, actuaba según la palabra y él mismo era la palabra. Y el mismo que era la palabra, el mismo que era el verbo, el mismo que leía la palabra, el mismo iba a la sinagoga a seguir leyendo la palabra. Una pregunta, ¿por qué si Jesús, todo Dios, todo hombre, por qué si Jesús era la palabra en carne, seguía yendo a la sinagoga a leer y a estudiar la palabra? Porque él sabía que mientras estuviera en un cuerpo humano, él necesita capacidad espiritual. Ay, mi rey. ¿Están aquí conmigo? Entonces, si nuestro Dios, nuestro Jesús, estudiaba la palabra, conocía la palabra y actuaba según la palabra, ¿quiénes somos usted y yo para no leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, actuar de acuerdo a la palabra? Miren lo que dice Lucas 4:16. Y Jesús vino a Nazaret, donde se había criado el día de reposo. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga. No, pastor, yo no tengo que congregar tanto. Mire, cuánta gente me ha dicho a mí, yo no congrego, pero Dios sabe que en mi casa yo oro. En mi casa yo leo la palabra. Mira, pero esa no era la costumbre de Jesús. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga siempre. Era su costumbre ir a la sinagoga. Todo el que te diga a ti que para ser cristiano tú no tienes que congregar, Satanás te está mintiendo. Porque hay cosas que Dios solamente te va a comunicar a través de un pastor o un profeta. Hay cosas que Dios no te las va a decir a ti personalmente, pastor. ¿Por qué? Por un asunto de, ¿cómo se llama esto? Jerarquía. Hay cosas que Dios te va a decir a ti, pero cosas importantes a través de mí. Hay cosas que Dios te va a decir a ti, y si Dios te las dice, tú las tomas como una sugerencia. Porque hay gente que todavía piensan que Dios es un patita que da sugerencias. No, Dios no es un patita que da sugerencias. Dios es Dios y Él da mandatos. Usted nunca va a encontrar a Jesús diciendo por favor en la Biblia. Nunca, nunca. Las palabras mágicas, no, Jesús no las usaba mucho. Levántate y anda, ve y haz esto, haga lo otro. Mucha gente hoy en día se ofendería con Jesús. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El que era la palabra se levantó a leer la palabra. Necesitamos expandir nuestro espíritu a través de la oración y el ayuno. Lucas 18:1 dice: y también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad
sobre la necesidad de orar siempre. Dile al que está a tu lado, orar siempre es una necesidad. Orar siempre es una necesidad, no una oportunidad que si quiero la tomo, si no, no. Es orar siempre. Y como la oración es una acción, o sea, la oración como tal es un verbo, es una acción, hay muchas formas de orar. Muchas. O sea, no hay una sola forma de orar. Como la oración es un asunto de comunión, de conversación, de intimidad, de hablarnos. Como la comunión es un asunto de un enlace entre dos personas, hay muchas formas de hacer eso. La forma como yo tengo comunicación con mi esposa puede ser verbal y no verbal. ¿Sí o no? A veces simplemente nos miramos y ya nos dijimos de todo en una miradita. En serio. Mi esposa me puede decir frases completas solamente mirándome. Frases, oraciones completas con una mirada. En serio. A veces yo puedo estar con mi esposa sentado hacia al lado de ella sin hablarnos, pero yo disfruto su presencia. Eso es oración. Porque yo puedo estar con Jesús sin decir nada, solamente estar con Él. Eso es oración. Pero hay oraciones donde tú lloras, hay oraciones donde tú gritas, hay oraciones donde tú pides auxilio, hay oraciones donde tú adoras, hay oraciones donde hay muchas formas de orar. Y Dios dice, es necesario orar siempre. En otras palabras, por favor, mantén tu conexión con Dios permanente, siempre, y no desmayar. En otras palabras, el cristiano que siempre está desmayando es el cristiano que no está orando. La oración es la única inyección, es la única medicina, es el único medicamento que va a hacer que no desmayes. Y desmayar en la vida espiritual es retroceder. Desmayar es retroceder. Aquí desmayar no es caerse. Aquí desmayar es no más, no sigo, no continúo. Y Satanás te va a dar razones para no seguir y no continuar. Cuando yo oro, ensancho mi capacidad. Pastor, ¿por qué? Porque es a través de la oración que el Espíritu Santo me comunica el Espíritu de Dios. Dice, ¿quién conoció el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Lo lindo es que el Espíritu de Dios que está en él ahora es el mismo Espíritu que está en mí. Entonces, el Espíritu que está en mí me va a comunicar los secretos de Dios en la medida que ensanche mi capacidad. ¿Están aquí conmigo? Entonces, si quieres conocer más a Dios, ora más. Haces espacio, el Espíritu Santo va a comunicarte mucho más. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Todo el mundo utiliza Jeremías 33:3 para clama a mí. Y ese no es el propósito de Jeremías 33:3. El propósito es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Responderte necesita tu capacidad de oír. Y mostrarte necesita tu capacidad para ver. Por eso era que yo le decía a varios profetas, ¿qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? ¿Sabe que cuando Dios pregunta qué ves, está midiendo tu capacidad? ¿Qué ves? Porque lo que Dios ve es diferente a lo que nosotros vemos. Cuando Dios te ve, lo que ve en ti es muy distinto a lo que tú ves en el espejo. Entonces Él te va a preguntar, ¿qué ves? Porque de acuerdo a lo que tú veas, Él va a poder usarte. Yo veo un árbol de almendro. O bien has visto, Jeremías. ¿Qué ves? Maranata, cuando tú piensas en ti, ¿qué ves? Porque lo que tú ves es la visión que Dios va a usar para prosperarte, sanarte, libertarte y usarte como usted quiera. ¿Qué ves? Tú vienes a la iglesia para que te digan cómo es que Dios te ve. Y tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. Actuar como Dios te ve actuar. Clama a mí. Hay gente que se quedó clamando, pero no han visto ni la respuesta, ni Dios les ha podido mostrar nada. Porque claman mucho, pero no abren los ojos. Claman mucho, pero no oyen nada.
Y te mostraré, te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes. Para que Dios te muestre algo grande, la capacidad tuya tiene que ser. Cuando usted va a comprar binoculares, hermanos, es una bendición. Cuando yo estuve en el ejército, gloria a Dios, yo estuve en una situación donde a mí me tocaba utilizar lentes de visión nocturna. Eso es un caché, hermano. Oh, y eso fue hace 30 años. ¿Sí? Mira cómo está la tecnología ahorita, Padre celestial. El asunto con los lentes de visión nocturna es que no se pueden usar mucho tiempo. Te pueden quemar la retina. Entonces lo que uno hacía era bajar la cámara, simplemente poner la visión nocturna, y de noche todo es claro, no a colores, solamente es verde. No sé si ahora habrá, no sé cómo estará ahorita, pero uno podía caminar sin ningún problema, porque en la noche, en medio de las tinieblas, todo se ve claro. Si yo quisiera, me di cuenta después, hay otros que no solamente es visión nocturna, ahora es con temperatura. Hay lentes que ven la temperatura de las personas. Hay como 4 o 5 tipos de visión. Y ahora, pero antes de eso, habían binoculares para ver con zoom. ¿Han escuchado eso? Pero el zoom se mide en X, 2X, 3X, 30X. Entonces, la capacidad de un binocular es de acuerdo a la capacidad de lentes que tenga para ver a distancia. Ok, ¿tú te imaginas cómo es que Dios te ve? ¿Cuál es el lente que Dios usa? Dios ve tu futuro hoy. Dios mira para el futuro y es aquí. ¿Cuántos han tomado un binocular en la mano? ¿Cuántos han tenido? Ok, yo sé que todos han hecho esto. ¿Cuántos vieron al revés? Ok, todos, ok. ¿Sabe cómo ve Dios? Dios ve correctamente. Dios ve con zoom. Dios todo lo ve aquí, en el presente. Dios ve mi futuro en 50 años y lo ve aquí. Nosotros volteamos el lente y lo vemos para allá. ¿Qué ves? ¿Cómo tú utilizas tu binocular? ¿Cómo tú utilizas tu lente espiritual? ¿Cómo tú usas tu lente espiritual? Lo que Dios te dice, ¿lo ves cerca o lo ves muy lejos? Porque si lo ves lejos, tienes el binocular invertido. Ponlo al derecho. Úsalo correctamente. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere hacer contigo está más cerca de lo que tú piensas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Dios te va a poner el lente de Él. Dios quiere que miremos con su propio lente. Cuando Jesucristo hacía milagros y señales, Él decía: yo hago lo que el Padre me muestra. O sea, en las mañanas Jesucristo oraba con el Padre y el Padre le mostraba a la gente que Él iba a sanar ese día. Él simplemente salía y se encontraba con la gente que Él vio en la oración. ¿Qué tú ves en la mañana, Maranata? ¿Qué es lo que tú ves en la mañana? ¿Qué es lo que tú ves cuando te levantas? Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. Respóndeme y muéstrame. Respóndeme y muéstrame. Respóndeme y muéstrame. Ensancha tu capacidad espiritual, leyendo la palabra, orando, ayunando. No es más bien, Isaías 58 verso 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, el ayuno te libera, te quita las ligaduras. Satanás se tiene amarradazo, amarrado al status quo, amarrado a así es la vida, amarrado a la pobreza, amarrado. Eso es porque los amarres de la gente de Iquitos, que los brujos de Iquitos, el amarre, todo el... ¿Cuántos han ido por el centro y que amarre? Hay gente amarrada, en serio, gente atada con ligaduras de impiedad. El ayuno te libera. Soltar las cargas de opresión. El ayuno te quita la carga de opresión, la carga que te oprime. Y muchas veces la carga de opresión es esa depresión constante de no puedo, no tengo, no soy capaz, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay gente que vive la vida con la preocupación o la incertidumbre de mañana.
Dios no me mandó a preocuparme por mañana, me mandó a profetizarle a mañana, a declararle a mañana, a usar la palabra para decir y decretar y declarar lo que será mi mañana, porque lo que yo diga será hecho. Pero yo me puedo quedar con la carga de opresión, o yo me la puedo quitar y cambiarla por declaración profética. Pastor, ¿y qué se necesita para eso? Palabra. Porque todo el que tiene el Espíritu de Cristo, dice Apocalipsis, tiene el espíritu de profecía. Porque el Espíritu de Cristo es el espíritu de profecía. O sea, el que tiene a Cristo siempre está declarando lo que Dios está a punto de hacer, lo que Dios está haciendo. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dile al que está a tu lado, rompe todo yugo. Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba. La palabra te da revelación. La oración abre tu visión espiritual, pero el ayuno quita cargas. Nacerá tu luz como el alba y la salvación se dejará ver. Tu salvación se dejará ver. Tu salvación se dejará ver. Tu salvación se dejará ver. ¿Por qué se va a dejar ver? Porque tus ojos se abrieron. Tu capacidad para ver se abrió. Nuestra capacidad para ver es nuestra capacidad para captar luz. Lo que el ojo ve es luz. Entonces mi capacidad para ver es la capacidad que tengo para recibir luz. Esas cámaras que tienen los teléfonos, o las cámaras de video, o las cámaras de fotografía, lo que captan es luz. Luz. Y de acuerdo a la luz que captan, pueden mostrar lo que usted ve. Bueno, sus ojos son exactamente iguales. Tus ojos captan. Y Jesucristo dijo: tú eres tan... Dice, si tus ojos están llenos de luz, todo tu ser está lleno de luz. Pero si tus ojos son tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. El problema no es tener ojos. El problema es que hay gente que tiene ojos pero no ve. El asunto no es el cristiano, es que hay gente cristiana que no tiene ojos. Hay gente cristiana que no tiene ojos espirituales. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo? Que Eliseo le dice: Señor, abre los ojos de mi criado para que él pueda ver. ¿Qué no tenía aquel joven? Capacidad para ver. Levante la mano derecha y diga: Señor, dame capacidad para ver. Que mi salvación se deje ver pronto. Que mi sanidad se deje ver pronto. Lo que tú puedes ver, lo puedes tener. Si lo puedes ver en tu mente... Ay, pastor, ¿por qué no dijo en el espíritu? Porque tu espíritu ya lo vio. Es tu mente la que no ve. Tu espíritu ya lo vio. Tu mente ya lo vio. ¿Cuántos saben aquí en el corazón que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Y qué dice tu mente de eso? Por eso a la mente hay que alinearla. Qué tremendo. ¿Sabe cómo se dice pecado? La palabra pecado como tal, ¿qué significa? Fallar. O sea, la palabra pecado como tal significa no dar en el blanco. Si usted fue a la marina, o si usted fue al ejército o a la policía y a usted le enseñaron a disparar, se va a dar cuenta que para poder dar en el blanco, la pistola o el fusil o la escopeta o cualquier arma de estas tienen mira, diga mira. Pero la mira no es una mira, son dos miras. En la punta del cañón hay lo que se llama la punta de mira. Pero aquí cerca donde está el gatillo hay otra mira. Y usted tiene que aprender a alinearlos bien. Tienen que estar bien el uno con el otro. Y eso no es suficiente, porque usted dirá: bueno, ya los tengo alineados, ¿puedo disparar? No. Ahora tienes que aprender a respirar para disparar. No solamente es apuntar. No, porque si yo apunto, yo puedo apuntar bien, pero si yo respiro, la mano se mueve con mi respiración. Entonces todo el que quiere dar en el blanco tiene que apuntar bien y... Humanamente, para dar en el blanco hay que alinear bien y depender. En serio, en serio.
Si yo quiero que lo que la palabra de Dios dice se manifieste en mi vida, yo tengo que alinearlo a mi alma. A mi alma tengo que alinearla y tengo que esperar. Detener la respiración de lo natural es como esperar en Dios para que sea Él el que lo... Y ahí se da en el blanco. Ahí se da en el blanco. Ya conmigo, mi bendición se dejará ver pronto. Mi prosperidad, no que la vas a tener, se dejará ver. No que la vas a tener, se dejará ver. Porque si se deja ver, lo que sigue es que lo tengas. Si esa salvación se deja ver, es porque viene. Si esa prosperidad se deja ver, es porque viene. Si esa sanidad se deja ver, es porque ya está ahí. Alíñate con ella, habla de acuerdo a esa sanidad, habla de acuerdo a ese poder, habla de acuerdo a esa revelación, habla de acuerdo a lo que Dios te dice, y lo que sigue es la manifestación de lo que Dios ha dicho. Si usted lo cree, grite amén, grite aleluya. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe cuál sería mi tercer punto ahí? La palabra, la oración, el ayuno. La cuarta sería, diga, la obediencia. Y otra vez, los evangélicos cristianos escuchamos hablar de obediencia, inmediatamente pensamos en disciplinas espirituales. Y está bien, pero ¿sabes dónde se necesita obediencia? En hablar como Dios dice que hables. En obligar a tu mente a pensar lo que Dios dice que pienses. Tienes que obligar a tu mente a decirle, ¿quién te dijo que no se puede? Sí se puede. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán cuando pecó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Oh, yo estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo? Tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Quién te está hablando todo el tiempo? Los hombres tenemos menos problemas en ese asunto. Aunque nuestra mente también divaga, las de ustedes mujeres divagan mucho más. ¿Cómo contamos los hombres? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo cuentan las mujeres? 1, 1.1, 1.3, 1.5. Uno pasa de 1 a 2 así. Las mujeres no, hay un proceso. ¿Por qué cree usted que Satanás llegó fue donde Eva y no donde Adán? Eva vio la serpiente le dijo, ¿cómo es esto? A ver. Diga, yo renuncio al complejo de Eva. ¿Cuál es el problema de Eva? Hablar más de la cuenta. Con que Dios dijo, Satanás conoce el arte de preguntar para hacer que tú digas más de lo que tienes que decir. Entonces Satanás te pone en situaciones donde tú hablas más negativamente de lo que tenías que haber dicho, porque Satanás sabe que lo que tú digas, entonces Satanás te va a poner a hablar mal de ti misma o de ti mismo. Pero si yo tengo control, ¿por qué yo tengo que hablar mal de mí? Yo no le voy a ayudar al diablo a destruirme. Yo no le voy a ayudar al diablo a ponerme trampa a mí mismo. Yo no le voy a ayudar. Entonces Maranata crece, Maranata se multiplica. Yo no moriré sino que viviré. Yo no enterraré a mis hijos. Yo voy a ver su gloria, aleluya. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Entonces yo empiezo a crear una visión y a obedecer en esa visión. Pastor, ¿y qué tengo que obedecer? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Habla como Dios dice, piensa como Dios piensa, actúa como Dios actuaría. Deja de esperar que las cosas sucedan. Vive como si ya sucedieron. Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, crean que ya recibieron. Entonces no actúes como que vas a recibir. No actúes como que vas a recibir. Actúa como el que ya recibí. Ese milagro ya es mío. Esa sanidad ya es mía. Esa mega iglesia ya es tuya. Ese gran ministerio ya está ahí. Esa empresa ya es tuya, ya está. Ya está. Yo solamente voy a hablar lo que Dios me dice que hable. Eso es ser espiritual. Eso es ser espiritual. Por favor, iglesia linda, crea esto. Créalo.
Por favor, créase lo que Dios dice de usted. Y la próxima semana hablamos de desarrollar la capacidad del alma. ¿Ve la necesidad de orar siempre? De ayunar constantemente, de estar hablando la palabra, de estar orando. Ensancho mi capacidad espiritual, porque cuando venga a ensanchar mi capacidad humana, la capacidad de mi intelecto, de mi mente, de mis emociones, lo que estoy haciendo es crear un conducto para que todo lo que mi espíritu tiene fluya. ¿Sabe quién era Jesús? Un hombre que su alma, sus emociones y sus sentimientos estaban sometidos a su espíritu. Por eso nosotros podemos encontrar a Jesús en su momento más difícil, de mayor depresión. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, este cáliz, esta situación, pasa de mí esta situación. Por favor, pasa de mí esto, si es posible, pasa de mí. O sea, que esto no me pase a mí. Y ahí me sale el espíritu, pero no se haga mi voluntad. Tú ves a Jesús en su momento donde la carne de Jesús estaba al 100, en su depresión y en su angustia. ¿Tú sabes qué es que vengan dos profetas del cielo a decirte cómo te vas a morir? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Lo que te van a hacer? ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Cómo fue la visión de lo que le mostraron los profetas? Que cuando Jesús se va a hacer esa oración por 3 horas, sudó gotas de sangre. Imagínense el pánico que tenía. ¿Cuál era la presión que tenía? ¿Cuál era la fuerza que estaba haciendo? Que se le reventaron sus vasitos capilares. Y dice, sudaba como gotas de sangre. Y cada que terminaba su oración decía, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y claro, en Jesús te dirá, pastor, la voluntad de Dios fue que Él muriera en la cruz. Sí, para que resucitara al tercer día, para que se sentara a la derecha del Padre. Usted puede ver ese episodio como un episodio muy duro. ¿Sabe cómo lo vio Jesús? Me dice Hebreos que con gozo sufrió la cruz. Jesús salió de esas 3 horas de agonía con gozo. ¿Cuántos vieron el videito que puse de los 21? En mi estado, los 21 mártires en Egipto del 2015. El reporte de los islamistas, ese cuando los estaban llevando por la playa para matarlos, había una corte de ángeles, unos a pie, unos a caballo, otros con espadas. Jesús no impidió que murieran, pero se aseguró que las huestes celestiales vinieran a recibirlos. ¡Qué honra, hermano! Señor, estoy pasando por enfermedad, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que por sus llagas ya fuiste curado. Estás pasando por una gran necesidad económica. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pastor, ¿y cuál es esa voluntad? Que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. No importa cuál sea la circunstancia que estés pasando, la voluntad de Dios para ti es que es buena, agradable y perfecta. Hay muchas cosas negativas que yo no voy a entender por qué pasan. No sé por qué pasan. No entiendo por qué pasan. Pero la situación negativa de alguien no niega la fidelidad de Dios nunca. Aunque tenga las tripas afuera, Jehová es mi sanador. Aunque no tenga un sol en el bolsillo, Jehová es mi proveedor. Él nunca ha mentido, Él nunca ha fallado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que hizo todo esto en 6 días. No me va a sanar a mí, no te va a sanar a ti, no te va a libertar a ti. No. Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración.
No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otro.